se referencia a la corriente en donde que nos convenga, y esta es en donde tenemos pues información. Obviamente conocemos el flujo de la corriente 1, que son 300 pies cúbicos por hora, y el volumen húmedo lo calculamos para esa corriente. El volumen húmedo en la corriente 1 será igual al volumen de aire seco en esta corriente 1 más el cociente de la diferencia del volumen saturado en la corriente 1 menos el volumen de aire seco en esa corriente 1 sobre la humedad de saturación en esta misma corriente y multiplicado por la humedad absoluta que se tiene en esta corriente. ¿Qué conocemos de esta ecuación? Solamente la humedad absoluta, que es 0.008. Pero los otros datos los vamos a poder calcular de la carta psicométrica. Si nosotros revisamos la carta psicométrica a las condiciones de, ¿dónde está? De 70 grados Fahrenheit y una humedad absoluta de 0.008. Vamos a poder determinar los demás parámetros, que es la humedad de saturación, y esta nos da 0.016, el volumen de aire seco en esta corriente 1, que es 13.3, y el volumen saturado en esta corriente, que es 13.7. Si nosotros sustituimos todos estos datos en la ecuación, bueno, pues vamos a obtener un valor de 13.5 pies cúbicos por libra. ¿Por qué estas unidades? Porque son las unidades en las que está el flujo volumétrico y en las que se dan el volumen de aire seco y el volumen saturado en la carta psicométrica a estas condiciones: 70 grados Fahrenheit y una humedad absoluta de 0.008. Perfecto. Ahora, si nosotros hacemos la división del flujo volumétrico entre el volumen húmedo, nos da 222.22 libras por hora. Este es el flujo de aire seco. Este flujo de aire seco lo podemos emplear para calcular los flujos másicos en las corrientes 1 y 2, ¿sí? Puesto que ya conocemos la humedad en la corriente, humedad absoluta en la corriente 1 y la humedad absoluta en la corriente 3. ¿Qué será la humedad ahora a las condiciones de una temperatura de 120 grados Fahrenheit y una humedad relativa del 50%? Si nosotros en la carta psicométrica nos ubicamos sobre la humedad del 50% y a una temperatura de 120 grados Fahrenheit, en este cruce, en esta intersección, leemos a la derecha la humedad absoluta, veremos que es precisamente 0.037. Muy bien, si sustituimos nosotros este valor, aquí está, 222.22, más, en el caso de la corriente 1, más el flujo de aire seco, que es 222.22, por su humedad, la humedad en esa corriente, que es 0.008. Muy bien, nos da un valor de 224 libras por hora. Y si hacemos lo propio para la corriente 3, nos va a dar un flujo másico de 230.4 libras por hora. Perfecto. Con estos dos flujos, nosotros podemos calcular del balance general la corriente 2, o la podemos calcular de la ecuación que ya teníamos, que es flujo de aire seco, que es 222.22, por la diferencia de humedades entre absolutas en la corriente 3, que como ya vimos es 0.037, menos la humedad absoluta de la corriente 1, que es 0.008, y bueno, el resultado que tendríamos es 6.44 libras por hora. Y así concluimos el balance de materia. Ya teniendo las corrientes, los flujos de las corrientes 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, bueno, ahora sí vamos a realizar el balance de energía. Aquí vemos que era lo que nos hacía falta: el flujo másico de la corriente 1, de la corriente 2 y de la corriente 3. De la corriente 4 y de la corriente 5 no sabemos nada,
pero son iguales y esta es precisamente nuestra incógnita. Que, bueno, vamos a despejar y arreglar la ecuación para calcularla y la tenemos aquí. Pero antes veamos qué nos hace falta. Nos hace falta la entalpía de la corriente 1, la entalpía de la corriente 2, la entalpía de la corriente 4, el calor, si lo hubiera, la entalpía de la corriente 3 y la entalpía de la corriente 5. Muy bien, teniendo esto en mente y sabiendo que las corrientes de aire son la 1 y la 3, bueno, pues vamos a calcular la entalpía en estas corrientes, en la 1 y en la 3. Vamos a empezar con la 1. La entalpía en la corriente 1 es el producto de la humedad absoluta en esta corriente por el valor del calor de vaporización a la temperatura estándar, que es 32 grados Fahrenheit, más el calor húmedo en esta corriente 1 por la diferencia de temperaturas, que es la de la corriente, la presente pues, la 1, menos la temperatura de referencia, que sabemos que en este caso es 32 grados Fahrenheit. Muy bien, la humedad en la absoluta en la corriente 1 es 0.008. El calor de vaporización estándar a 32 grados Fahrenheit es 1075.1 BTU por libra. Esto es de las tablas de vapor, ya lo vimos dónde está este valor. La temperatura 1 es 70 grados Fahrenheit porque en esta corriente la temperatura es precisamente 70 grados Fahrenheit. Y la temperatura de referencia es 32 grados Fahrenheit porque esa es la temperatura a la cual está referida en las tablas de vapor. Perfecto. En cuanto al calor, sabemos que es 0.24 más 0.45 por la humedad absoluta de la corriente 1, que es 0.008. Y esto es, si lo sustituimos, nos da un valor de 0.2436 BTU por libra grado Fahrenheit. Muy bien, este es el calor húmedo. Y teniendo todos los demás datos, lo sustituimos. Y1.008, entalpía de vaporización 1075.1, calor húmedo 0.2436, temperatura 1, 70 grados Fahrenheit y temperatura de referencia 32 grados Fahrenheit. Todo esto nos da un resultado de 17.86 BTU por libra. Esta es la entalpía que tenemos en la corriente 1, ¿sí? Haciendo lo mismo para la corriente 3, que es la otra corriente de aire, pues la entalpía en la corriente 3 será igual a la humedad absoluta en esa corriente por el calor de vaporización a 32 grados Fahrenheit más el calor húmedo en esa corriente 3 por la diferencia de temperaturas, la 3 menos la de referencia. Muy bien. Sabemos que la humedad absoluta en esta corriente 3 es 0.037 y que la temperatura en esta corriente 3 es 120 grados Fahrenheit. Aquí está, 120 grados Fahrenheit. La de referencia sabemos que es 32 porque a esta temperatura está referida el calor de vaporización en estándar en las tablas de vapor, y que ese mismo valor de calor de vaporización estándar a 32 grados Fahrenheit es 1075 BTU sobre libra. Muy bien, el calor húmedo en la corriente 3 es 0.24 más 0.45 por la humedad absoluta en esta corriente, que es 0.037, y esto nos da un calor húmedo de 0.2566 BTU por libra grado Fahrenheit. Si sustituimos todos estos valores, como en el caso de la entalpía 1, ahora para calcular la entalpía 3, bueno, pues nos da un valor de 62.37 BTU por libra.